Entonces, la unidad 3 del curso de Arquitectura de Computadores, quiero recordarles, pues primero el objetivo, primero que tengamos claro el objetivo general del curso, que es evaluar la interacción entre los componentes del hardware y del software de un sistema de cómputo. Esa interacción la vamos a estudiar respecto a lo que es el procesamiento, almacenamiento y transporte de la información, con el fin de emitir un juicio respecto al comportamiento o el desempeño pues, de dicho sistema. Digamos que ese objetivo, como hay todos los objetivos generales, pues son muy generales, precisamente por eso. Entonces, les recuerdo los 4 objetivos terminales del curso, ¿sí? El primero de ellos es explicar lo que es la estructura y la arquitectura, perdón, estructura y la arquitectura de un sistema de cómputo, ¿sí? Y esa arquitectura se explica, y una forma de explicarla es a través de los niveles de abstracción, que fueron, digamos, unas primeras instrucciones que hicimos en el curso. Antes de pronto aclaremos esa parte ahora. Ese es importante, ese primer objetivo, porque es como una hoja de ruta de cuando uno estudia un sistema complejo como lo es un computador. Entonces el descomponer ese sistema en partes, y en este caso en niveles y componentes, pues nos permite fácilmente, o nos facilita más bien el estudio. El segundo objetivo, que es respecto a la unidad, la cubrimos, digamos, en realidad en la unidad 2, fue analizar las capacidades y limitaciones que imponen los formatos de representación de la información en cuanto a su procesamiento y almacenamiento de un sistema de cómputo. Entonces, en ese caso, nosotros vimos, digamos, los sistemas de información o los formatos de información más usados, tanto para números enteros como punto flotante, y vimos que pues, cada uno de los formatos binarios pues, tiene unas limitaciones. Podemos hablar de precisión, de rango, y todo pues, lo que estudiamos digamos, en el formato del IEEE. ¿De acuerdo? En la última clase hicimos un ejercicio parecido o estilo parcial, pues no lo he revisado, pero pues yo intervine o me hicieron preguntas en las salas que hicimos, en las pequeñas salas, y creo que pues con los que alcancé a interactuar, el ejercicio les quedó bien, y creo que los conceptos, creo que para la mayoría ha quedado claro hasta ese punto. El tercer objetivo es establecer las relaciones entre los niveles de abstracción de los lenguajes de programación. Ya le veremos que cuando usted escribe un lenguaje o utiliza cualquier lenguaje de programación, pues hay unas traducciones y unos niveles con los cuales ese programa se debe convertir hasta llegar al lenguaje máquina. ¿Sí? Te vamos a mirar esos elementos subyacentes que hay allí. Y el cuarto es emitir un juicio sobre los aspectos del comportamiento y desempeño de un sistema de cómputo aplicando una metodología que es conducción de experimentos. Y la teoría o sea, emitir ese juicio llevando un experimento a cabo y aplicando lo que hemos visto pues, respecto a la teoría de la arquitectura y organización de computadores. Ese cuarto objetivo lo vamos a lograr con respecto al trabajo final, ¿sí? Que luego hablaremos de eso, ¿ok? Bueno. Entonces, quiero aclarar antes de seguir, y buen momento ya estamos en la semana 5 del curso, entonces hay unos aspectos claves sobre los objetivos. Primero es que el curso se llama Arquitectura de Computadores, pero como se ven en los objetivos, el curso se trata de estudiar la estructura y la arquitectura, o la estructura y la función de los computadores. Te recuerden, cuando hablamos de la estructura, es un estudio del computador desde el punto de vista de cómo hace las cosas. O sea, cómo se hace una suma, cómo se hace una resta, una instrucción de transferencia. Entonces tiene que ver mucho con los componentes, como internamente, y lo que estamos viendo en el laboratorio, cuando estamos construyendo pues el procesador, el sistema de cómputo que estamos construyendo, donde en la semana, pues creo que los del grupo del viernes también, y el lunes que tuvimos laboratorio estamos ya terminando la CPU,
implementamos la memoria, entonces esa forma de cómo conectar los elementos es una forma de mostrar cómo es la estructura de un computador. Aunque es muy simple, estamos cumpliendo un objetivo, es ver la perspectiva de no solamente de alto nivel de qué hace un computador, sino cómo lo hace. Y esa segunda parte sí lo que trata la arquitectura o función de los computadores es qué hace, ¿sí? ¿Qué hace y no cómo lo hace? Entonces, el curso tiene esos dos componentes y quería aclarar eso. Y mi propósito, pues, digamos, es presentar esos dos aspectos, estructura y arquitectura, de una manera más, pues, más clara y completa posible, eh, dado pues, las características de los sistemas modernos, ¿sí? Entonces, digamos que estudiar esos dos elementos, digamos que es un poco desafiante y para ustedes como estudiantes también puede ser complejo, debido a que estudiar un sistema moderno, pues hay que tener en cuenta que los sistemas modernos tienen una gran variedad o sea, computadores, hay muchos, y hay muchos elementos sí, dispositivos que pueden clasificarse como computadores, ¿sí? Entonces, y esa gran variedad de sistemas de cómputo, no solamente desde el punto de vista de costo, sino de tamaño y desempeño. Dame un segundo, yo activo les voy a mostrar, eh, un segundo, acá, creo que aquí está. Sí. No sé si les voy a activar, no sé si están viendo aquí, en mis manos tengo, vamos a tratar de mostrarles, esta es un computador que tengo en mi mano, que de pronto algunos la reconocen o la han visto antes, es una Raspberry Pi, esta es la Raspberry Pi, la versión 3, la Pi 3, ahí está la 4, bueno, no sé si alcanzan a ver ahí en la pantalla, en la cámara, entonces, esta es un sistema, es un computador. También podemos hablar del computador que ustedes tienen allí, que estamos usando en este momento, obviamente, es un sistema de cómputo, obviamente un poco más grande y eso hay que verlo desde el punto de vista del desempeño, ¿sí? También se puede ver del tamaño. Entonces, el computador que acabo de mostrar ahorita, que es el tamaño como más o menos un tamaño de la tarjeta de crédito, eh, tiene muchas capacidades y luego lo haremos. Voy a intentar hacer una práctica con ustedes en el laboratorio, en ambos cursos pues, de laboratorio, para que vean al menos las prestaciones básicas de ese diseño. Pues no es que vamos a asistir al laboratorio presencial, eso sería pues lo mejor, porque normalmente cuando ese curso había unas tres prácticas, cuatro que involucraba sistemas de este tipo que se llaman sistemas o computadores embebidos. Los que ustedes están usando en ese momento, o bueno, al menos de que sea un dispositivo móvil, los computadores de escritorio o los otros que son workstation, son computadores de propósito muy general, pero pues normalmente yo siempre hacía esa práctica para mostrarles, digamos, las diferentes prestaciones y consumos de diferencias en cuanto a consumo de energía. Bueno, se discutía en el laboratorio, pues cuando era presencial. Ahora en la forma virtual, pues esas prácticas no se pueden llevar a cabo. Voy a intentar que al menos se pueda interactuar con el sistema operativo. eh, yo me traje la semana pasada, me traje como unas cinco kits de estos, de ese computador que se llama Raspberry Pi. Lo voy a conectar desde mi casa y con una aplicación de escritorio remoto, pues ustedes van a poder acceder allí y vamos a hacer al menos interactuar con el sistema operativo. Van a ver que es bastante interesante. Bueno, entonces, como ven, existe una variedad muy grande de diferentes tipos de lo que se llaman sistemas de cómputo. Y la otra también es que constantemente hay cambios en la tecnología. Entonces uno ve noticias que Intel o AMD lanzó un nuevo procesador y ahora con Google que está hablando mucho más de los procesadores cuánticos. Entonces hay muchos, digamos, cambios desde el punto de vista de la fabricación de esos componentes y diseños no tan nuevos, pero sí habla que apuntan a lo que es la organización o computación paralela. ¿Sí? Están viendo creo que en su curso con el profesor de sistemas, Kamura, creo que no está en el curso ahorita. Usted viene un curso que se llama arquitectura de software, me parece. En este momento me confirman, creo que sí, ¿no? Unos sí, otros ya lo vieron, pero sí. Y creo que en ese curso ven diferentes
pues cuando hablamos de arquitectura de software, aquí estamos, no estamos hablando de arquitectura de computadores que incluye pues, la unión de cómo se relaciona el software con el hardware, pero en arquitectura de software ven los diferentes tipos de distribuciones o diseños que uno puede tener o patrones de diseño desde el punto de vista del software. Y entre ellas, pues también incluyen el procesamiento concurrente, el procesamiento paralelo, entonces son cosas que también, o que si la CPU tiene, y creo que, no sé si hablan de conceptos de CPU y memoria, me imagino que también, o si están viendo ahorita, pues la idea es que, por ejemplo, en ese curso, un nodo de procesamiento, hablan de nodos de procesamiento. De un nodo de procesamiento, pues es cualquier sistema de cómputo, pero esos sistemas de cómputo tienen digamos, unos elementos principales que son comunes a cualquier sistema, que es, por ejemplo, cuando hablamos de CPU, entonces no sé si en el curso hablaron de, me imagino, que en los esquemas, esos patrones, no recuerdo, unos patrones donde hablaba de, no recuerdo el nombre de esta persona, de ese, Flynn, no, Flynn creo que era. Sí, le suena algo de Flynn, no creo si son, Sí, sí, la arquitectura de Flynn. Entonces, esas diferentes distribuciones de cómo se organiza la CPU con la memoria, si era memoria compartida. Entonces, de acuerdo, entonces, en ese punto yo siempre les digo, bueno, cuando ustedes vean esas arquitecturas, o si las vieron, o las están viendo, te están pensando que deben pensar que ese nuevo procesamiento, pues la forma como se implementa es lo que estamos viendo en el curso. Y que detrás de toda esa parte que lo ven como un punto ya uno de procesamiento, pues tiene unas exigencias y unos desempeños que dependen de tanto de elementos de hardware como de software. Entonces, a pesar de ese, digamos que a pesar de esa variedad, digamos, de cambios, entonces hay ciertos conceptos fundamentales que siguen en rigor o que se aplican de manera constante. Y esos aspectos fundamentales son los que estamos estudiando en el curso. ¿Sí? Esos componentes y aspectos fundamentales son los que son, digamos, continuos a lo largo de los diferentes sistemas. Estoy hablando de sistemas binarios, sistemas electrónicos, que son los que pues, están actualmente. Pero digamos, si ya entre unos años, digamos, ya quisiéramos estudiar un computador cuántico, o no hablar de lógica binaria, sino lógica ternaria, o bueno, hablemos de computadores de computación cuántica, pues ya sería otro paradigma muy distinto que posiblemente algunos aspectos todavía se continuarán existiendo, pero otros sí, obviamente, por la misma tecnología y arquitectura, porque hablamos de computación cuántica, es otra cosa muy distinta, de otro nivel, pues ya cambiarían. Pero digamos que estos elementos que estamos viendo, pues todavía tienen mucho rigor. Entonces, desde el punto de vista de la jerarquía, es importante que, bueno, primero, pues, nunca hemos dado una definición formal de lo que es un sistema de cómputo o un computador. Estamos estudiando sistemas de cómputo, pero pues, por ahora lo que puedo decir es que como un sistema de cómputo, como cualquier sistema, pues es un conjunto de diferentes componentes que se relacionan entre ellos o se interconectan entre ellos. ¿Sí? Y cuando hablamos de componentes, una forma de verlo mejor es la forma desde el punto de vista de la estructura. Es decir, como cuando hablamos de la CPU y que la CPU a su vez tiene otros subcomponentes como la unidad de control, lo que hablamos en el laboratorio, los registros, ¿de acuerdo? El de IDAPAD, entonces son elementos. Entonces, cada componente principal, perdón, puede escribirse en más detalle si descomponiéndolo. Entonces uno puede ir bajando hasta llegar al nivel más bajo que sería a nivel de transistores. Hasta allá no vamos a llegar, pero en su curso de lógica digital, en sus primeras, creo que en sus primeras prácticas vieron cómo, a menos que sepan que una compuerta se construye con transistores y que conectando varias compuertas lógicas, pues yo tengo sistemas más complejos. Entonces, ese esquema es lo que se ha tratado de llevar desde su curso de lógica hasta ahora. Ya estamos llegando, digamos, a aspectos claves respecto a cómo se une o cómo se relaciona el hardware con el software. Entonces, para dejar claro esa descomposición en sus componentes, entonces hay que tener claro que no es lo mismo que CPU, no es lo mismo que sistema de cómputo. Esos son los errores más comunes, es confundir dos elementos. Un sistema de cómputo, pues vimos con respecto a la arquitectura de von Neumann, por ejemplo, o cualquier arquitectura que uno estudie, ya sea la Harvard, que son las dos más importantes, un sistema de cómputo tiene unos elementos principales,
que puede ser el procesador, la memoria y los dispositivos de entrada y salida. ¿Sí? Eso es un computador. En el laboratorio, ¿qué estamos haciendo? Estamos construyendo, y creo que no sé si el grupo del viernes ya construyó la CPU, nosotros la estamos terminando, ya implementamos la memoria, no vamos a implementar dispositivos de entrada y salida, o sea, teclado, nada de eso, simplemente vamos a asumir que se programó y el programa llegó allí mágicamente a la memoria, pero digamos que un sistema de cómputo tiene esos tres elementos claves. Pero en el nivel de jerarquía, el sistema de cómputo tiene un procesador, es el componente principal, digámoslo así. Y los componentes principales, a su vez del procesador, pues es la unidad de control, los registros y la ALU, ¿sí? Y hay uno que no he nombrado, que es la unidad de ejecución. Bueno, aquí hay un error, no es instrucción fetch, sino, bueno, una ejecución o unidad funcional, es una unidad que permite leer la instrucción y ejecutarla, pero bueno, eso no hablarlo ahorita, pero pues lo vamos a ver pues, en esa unidad. Y si uno quiere ir más al fondo, como les decía, esa caja negra que es la unidad de control, entonces son las que proporcionan las señales, y es lo que vamos a ver en el laboratorio. eh, no sé si me confirman si los del grupo del viernes ya implementaron la unidad de control. Me confirman, creo que los estudiantes de telemática, no sé si ya lo vieron o lo van a No, ver. todavía no hemos implementado. Creo que lo vamos a hacer la próxima clase. Ah, ok, entonces, claro, esta semana, lo hacen este viernes. Entonces el viernes creo que, entonces alcanzan a implementar la unidad de control, ¿sí? Entonces van a ver que la unidad de control implementa o proporciona todas las señales que ustedes lo hicieron hasta ahora manualmente, que el selector operando A, el selector operando B, pues son los nombres que le pusimos, el reloj de los registros, bueno, entonces son señales, y yo les decía que es como un pulpo que manda señales a todos los elementos, a todos los componentes del procesador, o sea, a la ALU, a los registros, a través de los multiplexores, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que noten ese nivel de jerarquía y que ustedes en lógica digital, digamos, vieron algo de lo que es el sumador y restador, y ahí se muestra cómo uniendo varios elementos, por eso puse acá que en términos de estructura uno puede estudiar mejor o describir mejor un sistema, ¿sí? Trabajando pues nosotros partimos del nivel de lógica digital y ya vamos a nivel de procesador. Luego incluimos memoria y todos esos son elementos que se consideran a nivel de la microarquitectura. Microarquitectura es cómo está internamente construido un computador. Arquitectura tiene que ver más con el software o cómo interactúo, perdón, con ese sistema. Esto ya, bueno, eso ya lo dijimos. Y bueno, entonces quiero que hagamos este primer ejercicio. No sé si, pues yo creo que este esquema, aunque es muy genérico, lo reconocen, que es el esquema que trabajamos en el laboratorio, en ambos cursos, tanto los del lunes como los del viernes. Entonces, ahí puse, para que empecemos como a unificar conceptos y más bien recordarlos un poco. Cuando hablamos de una CPU, entonces les decía que hay tres elementos principales. Hay más, pero digamos los principales son, cuando les digo, bueno, podemos hablar de cuatro si incluimos el de IRAPAD, que es el camino de datos, pero los tres elementos principales son, entonces, ¿qué elemento sería? Se reconoce el símbolo, ¿cierto? ALU. La ALU, muy bien, ¿listo? Entonces, hay un ejercicio que podemos hacer es ponerle nombres, y quiero que antes de decir los nombres es que ustedes vean o reconozcan qué elementos hay allí. Hay unos nuevos que posiblemente no hemos visto todavía, pero hay unos que ya hemos visto. ¿De acuerdo? Entonces, esos tres componentes son la ALU, la que está acá. Entonces no sé si me permite aquí escribir. Entonces, esta es la ALU, miren que esta es la... Un segundo a ver si se me conecta. Que se desactivó. Pongámosle marcador, no, pongámosle pluma. Sí, creo que ya me permite. Bueno, entonces este elemento es uno de los tres elementos importantes, ¿sí? Bueno, ustedes me van a decir, ustedes me van diciendo, voy preguntando y el que quiera pues, responder. Normalmente a veces yo lo que hago es abrir aquí participante y escoger cualquiera
de los que están ahí le pregunto y ustedes me responden, ¿de acuerdo? Pues, ¿de acuerdo? Y si no saben, no importa, ¿sí? O si están dormidos, pero bueno, ahí nos damos cuenta. Entonces, yo a cualquiera de esos, a cualquiera que están aquí, pues les va a preguntar. Entonces, usted me dice, bueno, ¿cómo? Y yo poniendo aquí los nombres sobre esa gráfica, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, le preguntémosle a quién, no sé, el que está de primero allí, Alejandra González. ¿Este elemento cómo se llama? Este que está acá. Ahí son dos iguales, ¿sí ven? ¿Cómo se llama este elemento? Para poner el nombre aquí. Alejandra anda por ahí, sí. Aquí estoy, profe. Ajá. ¿Recuerda cómo se llama este elemento? No recuerdo. ¿O qué hace? Pues él es el que le pasa las entradas a la ALU. Ajá. Él recoge las entradas de los registros y las pasa a la ALU. Son Selecciona. los multiplexores. Exacto, muy bien. Entonces, normalmente se llama MUX. Muy bien. ¿Listo? Eso es un multiplexor. Es un multiplexor de, pues, tipo BUTS, ¿no? Entonces, creo que se llamaba BUTS MUS. Le puedo colocar un BUTS MUS porque es un multiplexor de BUTS. Muy bien, listo. Bueno, apuntémosle a Camilo Enríquez, que está por ahí también. ¿Listo? Sí, profe. Entonces, este elemento que está aquí de color verde, ¿qué nombre, qué elemento es o cómo lo implementamos en el laboratorio? Es un demultiplexor. Exacto, muy bien, gracias. O sea que es un demultiplexor, DEMUX, no es de tipo bus. ¿Sí recuerdan? Porque si ustedes, lo que multiplexamos no eran los buses de 8 bits, sino solamente multiplexamos las señales de reloj. El reloj que llegaba acá, ¿sí? Salía o por aquí, o por acá, o por acá. Entonces lo hicimos con multiplexor. No sé si en el grupo, nosotros en el grupo mío del lunes lo implementamos, en cuanto al diseño, lo implementamos con VHDL, creo. Pero pues hay otra forma de implementarlo, ¿no? De pronto lo hicieron con un 74, 139 o 38. Hay varios circuitos, digamos, integrados que ya tienen, que son multiplexadores de, pues un decodificador, bueno, no sé si lo hicieron, no sé cómo lo hicieron, pero bueno, digamos que hay varias maneras, usando integrados. Lo hicimos con VHDL. Bueno, listo, entonces, muy bien. Creo que VHDL es más fácil. Bueno, entonces, hay varias formas de implementar porque son circuitos lógicos combinacionales. Bueno, preguntémosle entonces a Fabio Andrés Mejía, está por acá. Fabio Andrés, entonces, ¿qué le podemos preguntar? Bueno, no sé qué preguntar. Bueno, ¿esto qué es? ¿Y para qué lo usamos? Si lo ven aquí, ese elemento que está aquí, que estoy resaltando acá, ¿para qué lo usamos? ¿Para qué lo usamos o qué es? Bueno, ¿qué es? Primero, ¿qué es? También es un multiplexor, ¿no? ¿Es un multiplexor de qué? Es un multiplexor de 2 a 1, ¿no? Mire que tiene 2 entradas. ¿Y es qué? ¿Tipo bus o tipo línea? ¿O no? ¿Perdón, qué? Recuerden que hay dos tipos de multiplexor. ¿Ese es un bus MUX o es un multiplexor normalito? Es bus, ¿no? Claro, porque las entradas son tipo bus. El multiplexa esos es de 8 bits y eso es de 8 bits y sale de 8 bits. Bueno, listo. Ok. Preguntémosle a Cristian David Vázquez. ¿Te recuerdas cómo esas entradas de control, esas dos entradas, qué nombre les pusimos? Por ejemplo, ¿cuál era? Si se acuerdan, si no, no hay problema. Son las entradas de multiplexor, ¿sí? Entonces, ¿qué permiten hacer? No, profe, esas entradas no me acuerdo. Pero sí sabes para qué sirven, o sea, ¿por qué están aquí a este lado? ¿Qué permiten hacer? ¿Esas no son las que me traen información? Sí, más o menos. O sea, recuerda que son los que... Son los... ¿Harry? ¿No es el selector de operando, profe? Exacto. Es el selector. Eso. Sí, es un selector. ¿Sí? El selector O sea, y... lo que permite como que registro cargara la luz. Es que más o menos de eso me acuerdo. Exacto. Claro. Ok. Muy bien. O sea, como el multiplexor es un selector, entonces yo puedo escoger cualquiera de estos, en este caso 5 o 6 registros. Entonces
Él selecciona, me permite seleccionar cuál de esos datos voy a pasar hacia por acá, que va hacia la ALU. Entonces, este le damos puesto selector, y como este es el multiplexor que me permite seleccionar operando de la A, pues le pusimos cell operando a algo así, ¿sí? En ese orden de ideas, pues este es como le llamamos. Selector. El cel operando B. Exacto, cell operando B. Entonces permite, de acuerdo, es simplemente un nombre que le pusimos nosotros para describir esa función. ¿Ok? Bueno. Listo. Y bueno, ese es el banco de registros. Nosotros creo que en el aleatorio, no sé si los del viernes también, no sé cuántos registros usamos. Creo que nosotros en el aleatorio del lunes usamos, es el banco de registro, pero no recuerdo cuántos, creo que fueron 6. Creo que sí. Sí, hasta Sí, 5. profe. ¿Y los del viernes también 6? ¿No recuerdan? Sí, también 6. Sí, también usamos 6. 6 registros. Entonces vamos iguales. Como eran 6 registros, entonces esta entrada que está por acá, ¿sí? Entonces preguntémosle, no sé, a Emanuel Zuluaga. Esta entrada, ¿recuerdas cómo que va conectada al de multiplexor? ¿Qué nombre le pusimos? ¿Cuál, profe? No, es que no estoy viendo dónde estás marcando. Acá, esa entrada. Profe. Ahí sí me corcho. ¿Para qué sirve? Entonces, es una entrada que controla este multiplexor. ¿Para qué? Esto es como un selector también, ¿no? Sí, es un selector. Me selecciona, pero ¿qué me selecciona entonces? ¿Selector qué? Pues es que, espérate, dependiendo. Es que, profe, pues no sé, eso no sé si sea un bus. Sí, o sea, es un bus. ¿De cuánta? Si yo tengo 6 registros, entonces este detrás de selección, ¿cuántos bits mínimo debe tener? 4. Si yo quiero 5, con 3 bits, yo tengo 8 combinaciones, ¿sí? Con 3 bits. Sí. O sea que esa entrada es de 3 bits. O sea, tiene 3, es un campo de 3 bits. ¿De acuerdo? Entonces, ese me permite seleccionar, a diferencia, el de multiplexor, pues lo controlo con el multiplexor, ¿no? Entonces, me permite que la señal que entre por acá, o salga o por aquí, o por acá, o por acá. Entonces, pero si usted ven acá, esto está conectado a una señal de reloj. Entonces, lo que me permite es solamente el registro, que le llegue la señal de reloj, solamente a ese es donde se va a almacenar la información de destino, ¿sí? Entonces, a ese le hemos puesto, como permite hacer eso, seleccionar el reloj. Entonces, al final me termina que este me permite seleccionar el destino, el destino, ¿sí? Pero aquí está marcado. Ese le llamamos el selector de destino, o el destino para hacerlo más pequeño, ¿sí? Es de acuerdo, entonces ese me permite seleccionar el destino de la información. En cambio, estos dos que están acá, este y este, me permite seleccionar la fuente de la información que va hacia la ALU, para el operando A y para el operando B. Okay. Bueno, listo. Y lo que vamos a ver en el laboratorio es este último componente que está acá, que es una caja, pues para nosotros no va a ser una caja negra porque ya la vamos a implementar, que esta es la unidad. ¿Cómo se llama esta? La que une todo, la que controla todo. Entonces la unidad de control. De control, que es la que vamos a implementar, ¿de acuerdo? Y que yo alcancé a decirles pues, a mi grupo que esa unidad de control, valga la redundancia, controla todas las fases, pues permite controlar las fases de ejecución del ciclo de instrucción de un comando, una instrucción. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a ver pues en la siguiente clase, ¿sí? Pero como para recordarles y darles pistas a lo que vamos a hacer desde el siguiente laboratorio, es que esta unidad de control se implementa como una máquina de estados. La unidad de control no es tan sencilla de implementar. Pues esta sí porque es muy simple, pero digamos que en los procesadores modernos el truco o la eficiencia de los computadores depende mucho de cómo se hace esa unidad de control, ¿sí? Porque los demás elementos son elementos casi que pasivos, por los registros, esos de multiplexor y la ALU, simplemente obedecen las señales que le llegan.
Entonces la unidad de control, de acuerdo a con qué velocidad y con qué eficiencia traduces o decodificas las instrucciones, pues así mismo va a ser un procesador más o menos eficiente. Entonces, lo que vamos a implementar en otro laboratorio es que esa unidad de control tiene tres fases. Las tres fases, la primera es el fetch, ¿sí? Que es lo mismo que obtención de la instrucción, es decir, y nosotros vimos, bueno, y también vimos, y lo que vamos a ver ahorita en clase, es el formato de instrucciones, un formato. Y el formato que nosotros estamos usando en ambos cursos, nos pusimos de acuerdo, es un formato de 16 bits. Y creo que los del viernes también vienen en el formato de instrucción, ¿me parece cierto o me equivoco? ¿Me confirman? Los del viernes. Diremos. ¿Sí lo vieron, cierto? Sí. Que hay dos tipos de instrucciones. Instrucciones tipo registro e instrucciones tipo dato inmediato. Eso creo que es lo mismo. Y bueno, y nuestro sistema pues no sé más, hay más tipos de instrucciones como aparece en la lectura, tanto aritméticas, se aprende de transferencias, pero hay muchas más que nuestro procesador pues no va a hacer. Pero pues, simplemente, como digo, eso es una actividad pues para que ustedes vean cómo internamente funciona un computador. Está cerca, y si usted lo monta en una FPGA, por ejemplo, en el Spartan que son en lógica, pues va a funcionar, pero pues... bueno, no sé si en el semestre anterior, no sé si todos usaron, no, bueno, alcanzaron al menos a ver una o dos clases con la Spartan, los que vieron lógica el semestre anterior, y los que vieron anteriormente, pues sí vieron todo el curso y implementaron el proyecto en esa tarjeta. Bueno, entonces, ese semestre lo que vamos a hacer a los estudiantes de lógica es mandarles la tarjeta de Spartan para que trabajen desde su casa y puedan hacer las prácticas y el proyecto así. Bueno, entonces les comentaba que las tres fases son el fetch, que es obtención, luego viene el decode, luego lo haremos eso un poco más en detalle, pero pues simplemente para adelantarme un poco. Y la última es la etapa de ejecución, ¿sí? Entonces, cada instrucción que está aquí en memoria, y esa es otra parte, cuando hablamos del concepto de almacenado o programa almacenado, pues la mayoría de arquitecturas, y principalmente las dos arquitecturas que estamos nombrado, que es la arquitectura von Neumann y la arquitectura Harvard, tienen un programa almacenado, sino que en la arquitectura von Neumann, que es la que estamos implementando y vamos a estudiar, el programa en memoria, esa es la memoria que está aquí, parecida a la que implementan ustedes en el laboratorio. Además, esta es una captura de pantalla del archivo .mif que creo que, pues, que ambos grupos quedaron, o puede ser .gs, la memoria. Entonces, esa memoria tiene tres entradas. Tiene tres puertos. Una entrada que es el bus de direcciones, ¿sí? Es la dirección que va a leer. Yo puedo leer la dirección, y esta columna la dirección, esta columna indica la dirección. Yo puedo leer la dirección o la celda, la 0C, o la 0A, la 09, bueno. Entonces aquí le pongo el valor que yo quiero leer. ¿Y por qué lo va a leer? Porque esa memoria que implementamos en Oratorio fue una memoria ROM, o sea, es de solamente lectura. Si fuera una RAM, les permitía también leer. Por eso solamente tenía una entrada de reloj, que esa señal de reloj básicamente es una orden en qué momento es una orden de leer. Si hubiera implementado una RAM, debería tener otra entradita, ¿sí? Que es para escribir, ¿de acuerdo? Entonces, por eso... como nuestro sistema no quiere o no va a escribir, simplemente va a leer instrucciones, entonces por eso lo hicimos con una ROM. Pero en general, y eso lo aclaramos en el laboratorio, es que los sistemas modernos, la CPU viene conectada directamente a una memoria RAM, una memoria volátil, que permite tanto lectura como escritura. Bueno, ¿qué hay allí en el contenido que hay acá? Entonces miren que esta memoria es de 16 bits. El ancho de esa memoria es de 16 bits. Y aquí pusimos en el laboratorio, y creo que ambos nosotros lo hicimos, pusimos instrucciones, ¿sí? Que decodificamos de acuerdo a un formato que propusimos, ¿sí? Entonces, formato de 16 bits, que tiene instrucciones tipo registro y dato inmediato, que ya vamos a ver un poco más. Entonces, miren que estamos dando varios elementos, y ya nos estamos acercando, ya nos estamos, digamos, ya nos estamos formando ya conceptos sobre formato de instrucciones, ¿sí? Un formato, y lo que vamos a empezar a trabajar hoy. Esas instrucciones o comandos, si lo quieren llamar así, entonces hay de varios tipos. De nosotros en el laboratorio vimos dos tipos sencillos de registro,
que incluye pues lo que son aritméticas o de transferencia, perdón, sí, suma, resta, y de transferencias, por ejemplo, hicimos que al registro R0 se le pasa al registro R5, por ejemplo, esa es transferencia, pero que al final usamos la ALU para eso. Entonces, bueno, eso son detalles. Entonces, les comentaba que la memoria pues tiene ese bus, el bus de direcciones, que es un bus de entrada hacia la memoria, y cuando le damos un pulso de leer, la memoria pues de manera obediente pues entrega la información de la celda que yo seleccioné. Entonces, recuerda que esto era como un multiplexor gigante que me selecciona qué celda va a salir por allí, y por aquí salgo, si yo selecciono la celda 2, pues el contenido de la celda 2 pues va a salir por acá y va a llegar a la unidad de control, a un registro, que eso es importante, que va a aparecer, no sé si en la lectura creo que en la siguiente lectura va a aparecer ese nombre que cuando lo vean, que es el registro de instrucción, ¿sí? Es un registro especial. Eso lo vamos a ver en el laboratorio, ¿no? Pero pues simplemente, posiblemente, creo que en la lectura del viernes aparece sobre los registros especiales que usa la unidad de control. Y uno de esos registros especiales es el registro de instrucción. En realidad son dos registros especiales. Registro de instrucción, y el otro registro es este que está acá. Pero este va conectado, pues, bueno, en realidad lo consume o lo tiene la unidad de control, ¿sí? Ese registro es, ¿eso qué es? ¿Quién me puede decir esto qué son? ¿Cómo lo llamamos nosotros en el laboratorio? OBS, ZC, ¿qué son en general? ¿Qué nombre le podemos poner acá? ¿Son las banderas, profe? Exacto. Son las banderas, ¿de acuerdo? Y nosotros solamente implementamos 4, ¿sí? Y que hubo un ejercicio donde ustedes implementaron el overflow, y nosotros en clase hicimos el signo, la del 0 o Z, y la del carry. Esas banderas, como son 4, pero en realidad los profesores tienen otras más. Sí, la bandera de paridad, la bandera de interrupción, otras más, pero esas banderas van a un registro que se llama, pues, registro bandera o registro de estado, ¿sí? De pronto en el libro que vamos a leer le llaman registro o status registro, algo así, ¿sí? Voy a poner aquí en inglés, status register, registro de estado. O en otros libros, o en otros le llaman registro bandera, es lo mismo. Que es información, es importante porque en ciertas operaciones me interesa saber si hay overflow, o si hago una resta y qué pasa si la bandera de Z es activa. Entonces uno puede concluir, la unidad de control puede concluir que lo que puede decir es que los dos números son iguales. Cuando yo comparo dos números, luego veremos más adelante, cuando se hace un if, por ejemplo, y son números enteros y quieres saber si son iguales, entonces vamos a ver que cuando compilemos y lo traduzcamos a comandos del computador o de la CPU, entonces él va a hacer una resta y compara las banderas para determinar si es mayor, menor, igual. Son los operadores lógicos comparaciones que luego hablaremos. Entonces, lo que quiero luego mostrarles es que cuando compilemos cualquier programa, pues va a hacer uso de ciertos elementos, instrucciones de la CPU. Y esa cantidad de instrucciones específicas, pues depende de qué tipo de CPU vamos a trabajar. Eso, no voy a hablar mucho más de porque lo vamos a ver en el aleatorio, pero digamos quería como que unir un poquito los conceptos y ¿qué tiene que ver esto con el tema de la unidad 3? Pues estamos hablando precisamente del objetivo de la unidad 3 es estudiar y explicar los componentes de una CPU. ¿Y por qué es importante estudiar los componentes de una CPU? Porque ya veremos que de acuerdo a las características de la CPU, y hay dos sistemas que vamos a estudiar en el curso, ¿sí? Lo que estamos haciendo en el aleatorio nos va a permitir ilustrar los conceptos teóricos, ¿sí? O hipotéticos, bueno, hablemos de conceptos teóricos, ¿de acuerdo? Pero lo vamos a relacionar a lo largo del curso con el mundo real, porque vamos a hacer referencia a dos familias de procesadores muy conocidas. Una es la arquitectura de Intel, ¿sí? Y la otra son procesadores ARM. Hay otras arquitecturas, pero esas son dos que vamos a lo largo del curso, esas dos familias, vamos a empezar a hacer ejemplos. Entonces, cuando hablamos de arquitecturas, es que cada arquitectura, un procesador o una máquina que tenga cierto procesador, pues puede ser un procesador de Intel de la arquitectura específica x86, que esa es luego lo haremos, es de 32 bits, pero hay otra que es la IA 64, que es de 64 bits. Bueno, pero entonces cuando hablamos de familias,
cada una tiene unos elementos, unos esquemas relacionados con lo que estamos viendo acá. Es decir, que cómo se codifican instrucciones y qué tipo de instrucción van a haber. Y sobre todo, cuando hablamos de instrucciones, nosotros tenemos solamente dos tipos de instrucciones. Muy sencillas, la instrucción tipo registro, y así le llamamos, y la instrucción dato inmediato. Pero esas arquitecturas tienen mucho más instrucciones. Y entonces alguien puede decir, es bueno hacer muchas instrucciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero a esa CPU que haga la multiplicación, que pueda implementar, por ejemplo, la raíz cuadrada, que pueda decodificar un archivo MP3? Listo, usted lo puede hacer. Agréguele más hardware, más unidades a esto y hágalo. Una unidad que permita multiplicar, otra unidad que permita hacer digamos, la raíz cuadrada, agréguele uno aquí que me codifique archivo MP3, otro que me no sé qué. Entonces, claro, usted puede agregarle, y en ese caso, si quiere la multiplicación, pues tendrá que cambiar la ALU o agregarle el componente, agregar hardware que permite implementar la multiplicación. Si lo quiero dejar así como está, y yo quiero multiplicar dos números enteros A por B, entonces, ¿qué tendría que hacer? Se podría hacer, pues, ¿ustedes qué creen? Si yo quisiera, les pongo aquí un programita, por ejemplo, no sé, por ejemplo, yo quisiera un entero de 8 bits, hablándolo para que quede más fácil en nuestro procesador, un entero A igual a -1 y un entero B de 8 bits también igual a 2, bueno, cualquier cosa, pongámosle 5. Y si yo quisiera multiplicar A por B, ¿sí? Entonces, ¿será que se podría implementar en nuestro procesador? Y estoy hablando, pues, precisamente en la operación de multiplicación. Entonces, ¿usted cómo imagina que podríamos implementarlo? Bueno, entonces, si quiere implementar multiplicación, ¿qué tendremos que hacer? Si quiero multiplicar, o hagámoslo más sencillo, por ejemplo, 4 por 5. Hagámoslo más para que no se... Perdón. Profe, pues eso no lo podríamos hacer con un programa, Claro. o sea, con una serie de instrucciones, haciendo sumas sucesivas. Exacto. Perdón. Espérate, deme un segundo, comparto. Claro, con sumas sucesivas, hay dos maneras de hacerlo, pues que yo conozco. Voy a compartir la pantalla de nuevo, por favor, para que no es necesario aquí ¿Ya está viendo la pantalla, cierto? Sí. Entonces, volvamos acá. Claro. Si yo quiero multiplicar 4 por 5, hagámoslo sencillo, yo tendría que, sí, suma sucesiva, hacer un programa que empiece como una iteración, un loop, donde 5 veces me sume 4 o 4 veces me sume 5. Y lo podemos hacer, para eso necesitaríamos instrucciones de aritméticas, ¿sí? Es decir, en este caso la instrucción plus, perdón. ¿Y qué otro tipo de operaciones? Pues hay otras que son de transferencia, ¿sí? Es decir, yo esos dos valores los tengo que, inicialmente cuando uno los declara, luego veremos que están en memoria. Por aquí una parte de memoria que es para datos, está el operando A y está el operando B. O sea, está el 5 y el 4, por ejemplo, ¿sí? Pero entonces yo tengo que traerlas traerlas de la memoria hacia la CPU para poderlas operar, para que pasen por la ALU. Esas transferencias, en este caso de lectura de memoria, son un tipo de instrucciones que nuestro procesador todavía no hace. Bueno, y tampoco va a hacer, ¿no? Ahí no vamos a implementar algo más complejo, pero estoy hablando. Y luego, la otra es que si lo quiero hacer 4 veces o 5 veces, pues hay instrucciones como de loop. Voy a poner aquí loop, pero en realidad son de control, que me permite implementar saltos, o sea, que lo haga varias veces. También los procesadores modernos tienen ese tipo de instrucciones. Nuestro procesador no lo tiene. Lo único que tiene de esas tres, digamos, condiciones es la instrucción de suma, ¿de acuerdo? Entonces, sería esta. Esta nos faltaría y tendríamos que agregarle más cosas. ¿Sí? Bueno. De acuerdo, pero alguien puede decir, no, le dejo así y le implemento esos dos elementos y ya, le dejo solamente algo muy simple con sumas. Y ya la complejidad se la paso al software. Como ustedes dicen, hago un programa y soluciono el problema a través del software, con los pocos elementos de hardware. Entonces, esos dos esquemas, hay dos esquemas de diseño diferentes, por eso yo traigo a colación a lo largo del curso esas dos arquitecturas. La Intel, porque es un claro ejemplo de una arquitectura que se llama arquitectura CIS, que viene la sigla en inglés de una computadora de conjunto de instrucciones complejas,
que es Intel. Intel, cuando hablamos de instrucciones complejas, es que a nivel de hardware, él implementó la multiplicación, la división, la raíz cuadrada, bueno, y va agregando el hardware y bueno, eso es una forma de hacerlo. Y la ARM, la arquitectura ARM, ¿sí? Se considera una arquitectura de conjunto de instrucciones reducido. O sea, si comparamos la cantidad de instrucciones que tiene una arquitectura así, como Intel, y una ARM, pues esta tiene menos instrucciones, significa que no tiene todas las instrucciones complejas. Eso es el tema de la siguiente unidad. Por ahora, simplemente me estoy adelantando, pero estoy dando lo que vamos a ver en el curso. Entonces en conclusión, ¿por qué estamos viendo eso? Porque estos elementos, a pesar de que sea una arquitectura Intel o ARM, pues tiene básicamente esos elementos que son comunes a todas las arquitecturas, independientemente de las opciones de diseño que tomaron sus fabricantes, ¿sí? Bueno, y aquí en esta definición aparece un concepto de, no sé, miremos si está bien acá, sí, computador ya, sistemas embebidos, no embebidos, o no integrados, a veces les llama así, y SRM normalmente se usan en sistemas precisamente, o se considera procesadores embebidos. ¿Qué significa embebidos y no embebidos? La tarjeta que les mostré ahora, al principio de la clase, cuando activé la cámara, es un computador que tiene un procesador embebido. Es decir, un procesador, ya luego vemos esta definición, es un procesador que es más integrado y que tiene varios elementos como la memoria, la CPU, e integrar un solo circuito integrado, y lo que permite es hacer cosas más pequeñas. ¿A costa de qué? A costa de que esos procesadores son de menos capacidad y consumen menos energía que por ejemplo, Intel, ¿sí? Bueno, pero digamos que luego veremos que esos papeles se invierten. Ahora Intel está incursionando en el mercado que antes era, digamos, exclusivo de ARM, y los de ARM están sacando procesadores de alta gama para servidores que era mercado normalmente hecho por, pues, digamos, dominado por Intel, digámoslo así. Bueno, Intel, y ahora ya AMD lo está también. AMD también es otro actor en el tema de fabricación de procesadores, pero pues no lo pongo acá porque AMD, ya lo veremos, que utiliza casi la misma conjunto de instrucciones o arquitectura de Intel. ¿Sí? Se pusieron de acuerdo una vez en la historia y bueno, eso lo discutiremos luego. Listo, eso simplemente era para ilustrar lo que vamos a ver en la unidad 3, que es conjunto de instrucciones, cómo se relacionan esas conjuntos de instrucciones con los elementos internos de la CPU. Y que esos elementos internos de la CPU pues están acá: unidad de control, registros, que son esos de acá, ¿sí? La unidad de procesamiento, que es como la ALU, y bueno, y el de la paz, si no puede poner. Los sistemas modernos, luego le mostraré algunas diapositivas con sistemas modernos que tienen algunas unidades adicionales. Por ejemplo, bueno, adicionales no, cambian de nombre. Por ejemplo, la ALU, en vez de ALU se le llama, se divide en dos unidades. Una que se llama unidad de enteros, que es la IU, y la otra es la FPU. La FPU es la unidad de punto flotante, ¿sí? Y tiene otra unidad, la unidad de lectura de memoria, bueno, pero pues eso no entra en detalle, pero digamos que la unidad de control se puede partir al final en otras unidades más chiquiticas, de acuerdo a la función que hace, pero nosotros lo vamos a ver como una unidad de control genérica, ¿sí? Bueno, listo. Eso es, bueno, entonces ahora, sí, eso es lo que quería comentarles por ahora. Entonces, ¿qué vamos a revisar entonces ahora sí el tema de lectura, y miremos si tienen algunas preguntas. Profe, qué pena. Sí. Profe, la razón por la cual los ARM son más eficientes energéticamente que los de Intel es por lo que nos acabas de decir, de que como tienen menos hardware como tal, pues necesitan pues menos electricidad por eso mismo, ¿o? Sí, esa es una razón, que como tienen menos hardware, su consumo energético es levemente menor, perdón. Pero digamos que la razón principal es que es la velocidad de reloj. Si ustedes ven, normalmente los dispositivos ARM para sistemas embebidos tienen un reloj mucho menor que los sistemas que se orientan a sistemas de servidores, por ejemplo. Entonces, hay un artículo que luego leeremos después de esa unidad, para iniciar la siguiente unidad. Miremos la comparación de esos dos esquemas. Entonces, miremos que hay unos factores de comparación. Y uno de ellos es el consumo energético. Y el consumo energético está muy correlacionado con la velocidad de reloj. Además, hay una fórmula que luego veremos,
es que el consumo energético es directamente proporcional a la velocidad de reloj. Usted aumenta la señal de reloj y asimismo aumenta inmediatamente el consumo energético. Entonces, si usted compara los procesadores de Intel y ARM, pues los ARM son de frecuencia un poco más baja, de máximo 1.8. Mire la velocidad del procesador de su celular. Entonces, no llega más de 1.8 o 2. En cambio, los procesadores de servidores ya llegan hasta 3,5, 4. ¿Sí? Entonces, esos hertz que se aumentan directamente la memoria. Y claro, y la otra ese es como el estado dinámico, pero en el estado estático es si usted tiene más componentes que alimentar, más unidades que alimentar, la unidad para punto flotante, la unidad de enteros, aunque los procesadores, la ARM también la tienen, pero estoy dando simplemente un ejemplo. O si agregó la unidad de codificación de MP3 y una unidad hardware para encriptación de datos, algo así. Sí, que antes se hacían en software, pero ahora lo quieren hacer en hardware. Pues claro, eso lo que hace es que el computador tiene que alimentar más compuertas y le debe consumir más energía. ¿Sí? Pero también esas técnicas que luego veremos, bueno, no sé si lo veremos, pero sí lo nombraré, es que los sistemas modernos lo que hacen es apagan ciertas zonas que no están utilizando y normalmente las ponen con un modo de bajo consumo y las duermen, digámoslo así, y las tienen una vez se utilicen, ¿de acuerdo? Y la última es los multinúcleos. Los multinúcleos se administran de acuerdo a lo que yo estoy haciendo. Si usted tiene muchas tareas en su computador, pues se van prendiendo más núcleos. Si es una tarea muy sencilla, pues posiblemente uno o dos núcleos de los 4 o 6 que tenga, pues están encendidos. Bueno, hay varias, luego hablaremos cuando hablemos del tema de eficiencia, veremos aparte de qué están haciendo los procesadores, los fabricantes para mejorar ese desempeño. Y sobre todo, cómo se traduce eso en pues, cómo lo podemos percibir, ¿sí? En nuestros problemas de aplicación que estemos implementando. Vale, profe, gracias. Un factor. Bueno, entonces estamos en la semana 5, para el miércoles, entonces les solicité que leyeran este libro, me pareció bastante es didáctico, me parece como para hacer una introducción a lo que vamos a ver cuando pasemos a arquitecturas ya reales. Esto va con un procesador didáctico. Vamos a ver aquí, creo que la teoría de qué página, creo que era la página 11, creo. Sí, de Carlos. 11 a 17. Entonces aquí, ya por acá. Sí, desde acá. ¿Sí? Entonces, ahí hice unas preguntas de control. ¿Cómo le fue con la pregunta? Dice aquí, en la primera, indique, ¿está bien? Sí, indique los 3 tipos de instrucciones que menciona el autor. ¿Cuáles son esas? Voy a hacer. ¿Quién? Leer, modificar y escribir, profe. Recuerdo que los tipos de instrucciones que para que lo veamos. Profe, ¿no son las aritméticas, las de acceso de memoria y una tercera que son los de branch instructions? Sí. Entonces, claro, entonces las primeras, muy bien, las primeras son las aritméticas, ¿no? ¿Sí? Es decir, bueno, aritméticas, y no puedo colocar aquí, también siempre hay que colocar otras que son las operaciones lógicas, ¿sí? Pero incluso se puede llamar aritméticas lógicas, que son lo que hace la AND, la OR, son operaciones lógicas. La suma, la resta, la multiplicación, pues son operaciones aritméticas. Bueno, son, digamos que, instrucciones de operación o de cálculo, digamos así. Claro, y hay otra que hablaba allí el autor, que hablaba de las operaciones de transferencia. Es decir, mover datos de un lugar a otro. ¿De dónde hacia dónde lo vamos a mover? Pues las transferencias básicamente son de 2 tipos. Que se muevan de la CPU ¿hacia dónde? ¿Que los registros? Hacia los registros. Miren que los registros están dentro de la CPU, están aquí. Entonces, más bien, de los registros de la CPU se mueven ¿hacia dónde? La memoria. Exacto, hacia la memoria, ¿sí? Y el otro tipo tipo de instrucción, pues es lo contrario. O sea, que se mueva de un dato que esté en la memoria, lo quiero cargar en los registros, ¿sí? Entonces, por eso este que está acá en nuestro, dice se me perdona, aquí está. Por eso aparece aquí
no está en la lectura, pero sí estaba justo antes, hablaba de esquema, ¿sí? Donde está el computador didáctico, un esquema muy genérico, donde tengo la CPU, tengo una unidad de ALU, pero en realidad es una ALU, digámoslo así. Y esta cajita que está acá son los registros, y ahí está la... Y si me preguntan, es un ejemplo de una arquitectura, voy a ponerla acá en la pía para que lo veamos con más claridad. Aquí quiero copiarla y la poner allá. Entonces, esa arquitectura, aquí ver que se acerca mucho, o que reflejar una arquitectura ¿sí? donde tengo una memoria, y aquí uno puede ver que esto en realidad pues, no lo llamaría ALU propiamente, porque por este lado, lo que decía en el libro, aunque no lo puse a leer, por un lado entran las instrucciones. Entonces un procesador se ve como una máquina que por un lado entran instrucciones, ¿sí? Que están en formato de n bits y procesa la información, ¿sí? Es un camino, un bus de instrucciones, y procesa datos, suma lo que sea, y guarda y entrega unos datos y lo almacena en unos registros, ¿sí? Y digamos que la instrucción dice, súmame A más B, ¿sí? Esto es una instrucción. Entonces, este campo que está aquí en celda negra se llama la memoria de instrucciones. Y este que está acá de color blanco son datos. Entonces ya luego veremos que en un programa ejecutable veremos que hay varios campos, pero los dos campos principales es que hay una memoria asociada a datos y un segmento de memoria asociada a instrucciones. Y todo esto está en la memoria RAM, ¿sí? Entonces aquí está mostrando que no es lo mismo instrucciones que datos, ¿sí? Entonces instrucciones es una combinación, que es lo que vamos a ver ahora. Pues digamos que si queremos verlo del laboratorio, pues un formato de 16 bits que vimos en el laboratorio, y están aquí una serie de valores acá en memoria. Pero la instrucción me puede decir, mira, coja el A más B y guárdemelo en C, donde A más B son posiciones de memoria específica en la memoria de datos. Entonces, bueno, por eso aquí dice que las instrucciones, y dependiendo, de acuerdo a lo que me diga la instrucción, pues yo voy a traer el A por acá, lo guardo en un registro, ¿sí? Un registro cualquiera, el contenido del valor B, la variable B, la traigo acá, y si me dice que lo sume, pues vengo acá, lo sumo, me da el resultado, y posiblemente me dice, como me está diciendo que lo guarde en C, entonces es probable que la misma CPU me diga, guarde eso aquí en la celda número C, que son precisamente las instrucciones que ya vamos a ver, ¿sí? En el ejercicio que sigue a continuación. Precisamente miren. Observen acá que, entonces, bueno, el último tipo de instrucciones son instrucciones de branch o de salto. Normalmente se llaman instrucciones, el tercer tipo que no está ahí específico que vamos a estudiar, son instrucciones de control. O si quieren ponerle de salto, ¿sí? O de salto, bueno, llamémoslo así, branch o bifurcación, lo que se llaman. Listo. ¿Cuáles son los pasos que un programador debería llevar a cabo para sumar dos valores almacenados en la memoria? Pues, ¿cuáles serían esos dos pasos? Bueno, dos no. ¿Cuáles son los pasos? Entonces, pues creo que lo alcancé como a explicar acá, ¿no? Si yo quiero sumar dos números que están almacenados en la memoria, si por ejemplo aquí, X con Y, pues ¿cuáles son los pasos? Pues, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Entonces, ¿qué me puede decir? ¿Cuáles son los pasos? Leer los datos. Tendrá que leer los datos, ¿sí? Entonces, decir, leerlos de dónde. Los datos, ya luego veremos que usted cuando define un entero, define un float o cualquier formato, esos datos ¿dónde van a estar? Cuando ustedes declaren variables cualquiera acá, en la memoria RAM van a estar reflejados. Entonces, claro, por eso dice que, bajo ese supuesto, dice que el primer paso es leer los datos, ¿sí? ¿Leer los datos de dónde? Leer los datos de memoria, ¿sí? Y llevarlos ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde los debo llevar para poderlos operar? Los registros. A los registros. Entonces, leer datos de memoria a registro, ¿sí? Es el primer paso. Ya los tengo acá. Tengo la X y la Y en cualquier registro.
¿Cuál de los registros? El que usted quiera, R0, R1, R5, el nombre que le habíamos puesto a los registros. Listo. Segundo paso, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el segundo paso después de traerlos después de leerlos? Entonces, ¿qué dicen? ¿Sale la instrucción? ¿Sí qué? Si leer la instrucción. Leer la instrucción, decir qué voy a hacer con esos. Bueno, hasta miramos bien el orden, pero sí, hay unas instrucciones y hay un campo de la instrucción que me está diciendo, el código digamos, cuando leemos la instrucción en binario, hay un campo que es el código de operación, me dice, no, tengo que sumar dos datos, A más B. Entonces, claro, por acá hay un código que me dice, es que tengo que sumar. Entonces, claro, lee la instrucción y en realidad lo primero que hace, lo que pasa es que en el libro lo explico un poco diferente, pero los tres fases son estas. Si uno recuerda que es el fetch, el decode y el execute. Entonces, lo primero que yo tengo que es leer, antes de leer los datos, es leer la instrucción de memoria, el fetch. Eso es lo primero que yo hago. Entonces, por eso leer la instrucción es precisamente de memoria, de la memoria programa que está acá. Leo y aquí hay un código máquina que me indica, si usted lo codifica, lo interpreta, le va a decir algo como esto. Por ejemplo, la posición A más la posición B y lo guarda en la posición de memoria asociada a la variable C, por ejemplo. Que en alto nivel sería que usted tiene aquí tres variables, A, B y C, y usted al final quiere hacer algo como esto, ¿sí? O sea, C igual a más B. Entonces, esto es una instrucción o una serie de instrucciones. Entonces, tengo que leer la instrucción primero y cuando la lea me doy cuenta que tengo que leer los datos, el A y el B, y luego de saber qué datos voy a leer, ahí viene el otro paso que es seleccionar la operación de la ALU, es decir, sumarlos, ¿sí? Ejecutar la instrucción, sumar. Y ese resultado de sumar, miren que son pasos muy pequeños, pero hay que irlos haciendo poco a poco. Después de sumar, lo puedo guardar en un registro, aquí la suma, lo guardo el resultado en un registro, y ese resultado al final, para que complete la instrucción que estoy queriendo hacer acá, tendría que llevar ese resultado del registro, llevarlo, el último paso sería, y a veces se llama el proceso de write, de escribir, ¿sí? Es leer del resultado de un registro, leerlo en una posición de memoria. Entonces hay instrucciones de lectura de memoria, que es de memoria a los registros, y hay instrucciones de transferencia de datos de escritura sobre memoria. Es decir, desde el punto de vista de la CPU, es la CPU que toma un dato de registro y se lo lleva a la memoria. ¿Sí? Entonces, aquí hay que aclarar que hay varios, no hay que confundir esto, que son posiciones de memoria, ¿sí? Y si yo quiero almacenar un dato, pues yo debo saber la posición, o normalmente una posición de memoria viene asociada a una dirección, ¿sí? Para saber, porque son muchas direcciones, desde la de 0 hasta la 1.000.000, pues ¿dónde voy a leer o a escribir un dato? Entonces, las posiciones de memoria están relacionadas con direcciones. Y otra cosa importante dentro de este esquema son esto que está acá, los registros, ¿sí? No hay que confundir dos cosas. Los registros son elementos internos a la CPU que me sirven de almacenamiento temporal para albergar allí temporalmente los datos que estoy operando, ¿sí? Entonces, para poder sumar los valores, los tengo que cargar los debo cargar temporalmente en los registros y luego allí ya los llevo hacia la CPU y él ya me entrega un valor, un resultado y lo guardo en un registro temporalmente y luego lo mando acá, ¿sí? Entonces, aquí ya van como dos elementos importantes en esta estructura, las posiciones de memoria y los registros, ¿sí? Entonces, si yo quiero escribir una instrucción, debo tener en cuenta una instrucción que está relacionada con esta máquina que estoy describiendo acá, debo saber cómo diferenciar la sintaxis que me permite diferenciar las posiciones de memoria de los registros, por ejemplo, o otra sintaxis que me diga qué tipo de operación voy a hacer, si una suma, una resta, o una multiplicación, una transferencia. Entonces, por eso aquí venían esas preguntas que vienen acá, ¿sí? Que es para siguientes instrucciones del procesador ficticio, ese procesador, el autor le puso DLW. Creo que ese DLW son las siglas de un autor de un libro que antes manejamos en el curso, no recuerdo, William, no recuerdo, bueno, pero es un procesador, eso no existe, ¿no? Simplemente un procesador ficticio. Entonces,
en ese procesador, entonces aquí dice, para las siguientes instrucciones del procesador, esas dos, entonces indique el nombre de cada campo en el formato propuesto, ¿sí? Y en qué lenguaje está escrito. Entonces, esto que ustedes ven acá, esos dos ejemplos, ¿en qué lenguaje está escrito? Entonces, ¿qué dicen? ¿Cómo llama el lenguaje? Máquina. Máquina sería, por ejemplo, este. ¿De acuerdo? Entonces es ensamblador. Exacto. Entonces, esto es lenguaje ensamblador. Ya vemos que vamos a ver que hay una relación muy casi que directa, pero estos son ejemplos de lenguaje ensamblador. En inglés se le llama assembly, assembly language, que es lenguaje ensamblador. Y no lo digo aquí en inglés por chicanina, sino simplemente es porque luego veremos que la traducción al español, pero nosotros la estamos traduciendo como ensamblador. Sí, lo que pasa es que pero hay otro término para diferenciarlo de otro que es assembler, ¿de acuerdo? Assembler y ensamblador son cosas similares, pero son dos procesos distintos. Assembly es y en inglés se diferencia muy bien porque cuando uno ve assembly hace referencia al lenguaje ensamblador. Pero hay un proceso que se llama ensamblar, o un componente que se llama ensamblador, que es como un compilador. Y bueno, entonces, pero en español nosotros lo traducimos ambas cosas como ensamblador. Entonces, por eso a veces da confusión, pero si uno dice lenguaje ensamblador, pues uno ya está referenciando a que es assembly language. Y cuando dice assembler solo, o ensamblador solito, hace referencia al proceso de conversión que luego veremos un poco más adelante. ¿Sí? Pero eso sí, ese es el lenguaje ensamblador, o en inglés assembly language. ¿Listo? Okay. ¿Qué tiene de interesante el lenguaje ensamblador? Pues que usted, a pesar de que no estudia mucho arquitectura de computadores, o lo puede más o menos entender, sin necesidad pues, sin mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque tiene varios campos, ¿sí? Esos campos, ¿cómo se llaman? Y que se pueden diferenciar. Por ejemplo, este campo, ¿cómo se llama? Porque le estoy preguntando cómo se llama cada campo. Entonces, este campo, ¿qué nombre? Instruction, sí. El campo de la instrucción, ¿sí? Ok. O la operación. Operación o instrucción, ¿sí? La operación o la instrucción. Es decir, me está indicando qué voy a hacer. En ese caso, ¿qué voy a hacer? ¿Eso qué es? ADD, ¿qué es? Adición. Una suma, ¿cierto? Entonces, la operación de instrucción es una serie de palabras, se le llama mnemónico porque es fácil de recordar, porque usted ya sabe que, a partir de ahora usted ya sabe que ADD para el procesador va a ser sumar, es un lenguaje ensamblador. ¿Y este qué sería? Entonces, el load es, pues si se lo traduce, pues sí, es cargar, ¿sí? ¿Pero cargar qué? Entonces, bueno, ¿qué dicen ustedes? De la memoria. De memoria a registro. Exacto, de memoria a un registro cualquiera, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces miren que aquí ya están, y por eso les aclaraba aquí en el caso anterior, las dos estructuras, la memoria que es la memoria que es un elemento externo, y por aquí abajito los registros que están dentro del procesador, eso no se les va a olvidar. Entonces, claro, ¿y qué sintaxis utilizó? Y esos de acá son los operandos. Sí, entonces los dos campos principales son el primer palabra, que es la instrucción o la operación que voy a hacer, y luego sigue una serie de operandos, como ustedes ven aquí, están separados por comas, ¿sí? Y que esos operandos, por ahora hay de dos tipos, por ahora, unos pueden ser registros, ¿de acuerdo? Y otros pueden ser posiciones de memoria, ¿de acuerdo? ¿Y cómo los diferencio? Pues la misma sintaxis me está diciendo acá. Entonces, esa primera instrucción, ¿qué está haciendo? ¿Qué hace la primera instrucción? Por ejemplo, ¿qué hace esa primera instrucción? Suma más bello, pónense. Exacto. Entonces, suma, ¿pero qué es A? El registro A, el registro B. Exacto. Entonces sumo, ¿sí? El registro A más el registro B, y eso lo guardo, ese resultado de la suma lo guardo en el tercer operando, que es el registro C, ¿sí?
por eso, insisto en qué elemento es, o qué tipo operando, registro o posición de memoria. Porque esta segunda sí es diferente, ¿no? ¿Esta qué es? Estamos diciendo que ¿qué hace instrucción? Pues sí, cargar. Sí, carga, ¿qué carga? Entonces, ¿carga qué? ¿Ustedes cómo lo escribirían? Carga de memoria. Lo que está en la celda de memoria número 12. Exacto. Lo guarda en el registro A. La celda de memoria número 12 y lo guarda en el registro A. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa aquí en ese esquema que vimos acá, pues sí, va a una posición número 12 que está por acá, no sé, si el número 0, 1, la 12 está por acá. Lo que está allí, entonces lo carga y lo guarda en el registro, un registro que llama registro A, ¿sí? El registro A que es este, es el registro B, es el registro C, depende de la cantidad del registro D, bueno, y así sucesivamente. ¿Ok? Muy bien, eso es. Entonces, ahora sí, el último ejercicio es este. Bueno, no el último ejercicio. El último es el cuarto punto que le voy a preguntar allí. Es un programa. Ya podemos hacer, digamos, ya podemos leer un programa. Este es el lenguaje ensamblador. Entonces, aquí lo que yo les digo, bueno, escriba a frente de cada función, o cada instrucción, perdón, escriba qué hace. ¿Sí? Entonces, les preguntemos, a ver, ¿a quién le preguntamos? Miremos a ver, ¿quién quiere o qué quiere? Bueno, vamos a preguntemos acá para que, ¿quién falta por participar? Faltan muchos. Preguntémosle a ver, aquí, a Cliver Daniel Girón. ¿Qué hace la primera instrucción? Está cargando lo que está en la celda número 18 en el registro A. Ok, muy bien, listo. Preguntémosle, a ver si la segunda, no sé si la pueden hacer, miremos a ver la segunda. Preguntémosle a Dina Marcela Acosta. ¿Qué hace la segunda? Esa es la primera. ¿Sí? Pues se está sumando lo que está en el registro A, sería A plus 2 y Ajá. lo deja en el registro A. Ok, muy bien. O sea que en lo que estamos viendo es que en el registro A, puedo ponerle R para el sumo 2 y ese valor lo estamos almacenando en el mismo registro A. Muy bien. ¿Listo? Ok. Bueno, preguntémosle a Marco Antonio. ¿Qué es la tercera instrucción? ¿Dijiste Marco Antonio, profe? Es que se cortó. La tercera, Marco Antonio. Okay. Está cargando lo que está en la celda de memoria número 19 en el registro B. De lo que están, muy bien. En la celda 19 lo estoy cargando en un registro que es el registro B. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Apuntémosle a quién, a Santiago Zúñiga. La cuarta instrucción que haría. La cuarta. La cuarta estaría restando al registro B1 y lo vuelve a actualizar, digamos, ese registro con el nuevo. Listo, y lo sobrescribe en el mismo registro B. Muy bien. Exacto, lo sobrescribe, esa era la palabra. Listo. Víctor Mora, la quinta. ¿Ahí me escucha, profe? La quinta, Víctor. Suma el registro A con el registro B y lo ponen en C. Registro B y lo guarda en el registro C. ¿Sí? Muy bien. Listo. Y la última instrucción, preguntémosle a quién, a Yusef Sánchez. Profesor, pues yo diría como que guarda lo que está en el registro A en la casilla, en memoria, ¿no? ¿Qué guarda? Y se guarda algo en memoria, muy bien. ¿Qué guarda? Guarda lo que está en el registro C, Ajá. en la memoria, como en la casilla de memoria, ¿qué? El 1A. La 1A, sí, en la 1A. Sí, o sea, guarda el contenido del registro C en la celda de memoria dirección 1A. Listo, muy bien. O sea, que miren que esta última, por eso se llama diferente a load, store es de registro a memoria. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vemos acá va de un registro interno, va en esa dirección, hacia memoria. ¿De acuerdo? Eso es el store. Y el load es pues, de memoria
hacia registro, ¿sí? Entonces viene que, y por eso es importante, esta operación me está indicando qué tipo de operación voy a hacer, estos caracteres más bien, ¿sí? Muy bien, listo. ¿Ok? ¿Por qué de pronto posiblemente otra interpretación, alguien podría decir, no, esto puede ser que sume 2 más A y lo guarde en A. O sea, sume o reste con este y lo guarde en este. Entonces, ¿por qué todo lo interpretamos de una misma forma? Porque en el libro nos presentaron un formato de la instrucción del lenguaje máquina, que me dice que lo primero es la operación, lo primero que aparezca es la operación, así que es esto. Luego aparece 3 campos, 2 o 3 campos de acuerdo a la operación, que el primero va a ser el operando 1, o más bien, creo que en el libro le llamaban operando, sino source, ¿cierto? Source, me parece que era fuente 1, source. Sí, profe, source. Source 1, luego viene el source 2 y aquí el destino. Perdón. ¿Sí? El destino, ¿de acuerdo? Entonces, o sea que siempre el último va a ser el destino. Que en algunas instrucciones, por ejemplo, en esta solamente hay 2 operandos. Pues el primero sería el fuente y el último sería el destino. ¿De acuerdo? Bueno, ¿por qué aclaro eso? Porque, por ejemplo, para Intel, ese orden es diferente. El orden, por ejemplo, vas a escribir aquí un ejemplo, y creo que le mostré alguna vez un ejemplo de Intel. Lo puedo mostrar ahorita, pero si yo tengo, para Intel también el ADD, este mnemónico, esa palabra significa suma. Pero, por ejemplo, para Intel hay algo que llama, voy a poner aquí, por ejemplo, esto. Así. ¿Sí? Más bien, no voy a poner esto, más bien pongámosle, por ejemplo, move. Entonces, para Intel hay una expresión que llama move. Move es mover. Entonces, mueve, y esos dos son registros. Un registro que llama AX y otro registro que llama BX. Entonces, lo que hace esta instrucción es mover el contenido, y por eso de BX a AX. ¿Sí? O sea que para Intel, el primero que aparezca es el destino y este es el fuente. ¿Por qué lo hicieron así? Bueno, no sé, pues es una forma, o sea, como yo conozco el formato, ya reconozco esa instrucción. En cambio, en el libro, la de ese libro es el orden es de esa manera. Por eso yo en el laboratorio siempre uso este formato, esa sintaxis, es que pongo el destino siempre de primero y una flecha en ese sentido. Sí, para indicar que lo primero que aparezca va a ser el destino y luego los operandos. Sí. ¿Por qué lo hicieron así? Bueno, es una forma, pero lo que estoy indicando o aclarando es que uno conociendo los formatos, pues puede conocer eso. ¿De acuerdo? Aquí está. Espérate que le digo. Dame un segundo, muchachos. Bueno, qué pena es que el bebé está aquí llorando. Bueno, entonces, ¿en qué iba? ¿Listo? Entonces, bueno, entonces les comentaba que, sí, de acuerdo al formato, pues, estamos viendo un ejemplo hipotético que tiene un formato específico. ¿Okay? Bueno, y lo último que preguntaba allí, ese es más, uniendo todos esos conceptos, entonces vamos a hacer ese último ejercicio. Creo que estaba aquí, bueno, lo cambio un poquito, este que tengo acá. Entonces vamos a preguntar, a ver, me acuerdo acá y vamos escribiendo, si nos permiten, lo escribí en el, ¿sí? Bueno, aquí, es el mismo, sí, es el mismo programa, creo. Sí. Lo que está, es que pregunto, y bueno, permíteme, yo hago otra, incluyo aquí otra diapositiva, y ahora lo que, además de decidir qué hace, ahora sí, ¿cómo? Sí, ¿me están escuchando, cierto, muchachos? Sí, ¿vamos bien? Sí, creo que sí. Listo, entonces, acá. Entonces, de acuerdo, conociendo qué hace cada instrucción, unas son de carga, otras pues, de leer de memoria, escribir sobre memoria, pero miren que son siempre transferencias de registro a memoria.
Y luego hay otra última tipo de transferencia que es de memoria, por ejemplo, a memoria. Pero estas son muy raras, solamente son en los procesadores modernos. ¿Sí? No, en realidad esta no, o sea, no se puede hacer de memoria a memoria. ¿Sí? Esa única manera de que yo transferir un dato de memoria a memoria hay un concepto que se llama DMA, pero eso luego que llama acceso directo a memoria. Pero esto, bueno, más bien no, decir que desde el punto de vista de lo que estamos aprendiendo por ahora en el lenguaje ensamblador, una transferencia de memoria a memoria no existe hasta el momento, ¿sí? O sea, tiene que pasar siempre a través de un registro interno y desde luego del registro se pasa a memoria, que es lo que trataba yo de explicar acá. Pero una transferencia, digamos, si usted quiere mover de aquí a acá, pero él no puede hacer eso directamente. ¿Cómo creen que lo hagan? No puede. O sea, si lo quiero hacer, ¿cómo le indico? Debe haber una unidad de una CPU que me interprete esa instrucción de lo que yo quiero hacer. Y si lo quiero mover, entonces tendría que traerlo primero a memoria y de memoria llevarlo otra vez a memoria. O sea, tendría que pasar a través de un registro, porque de acá a acá no se podría, o sea, digamos que estructuralmente no se puede hacer. ¿Sí? Se puede hacer esto si hay un componente hardware aparte que me haga esa transferencia directa, sin que pase por la CPU. Y eso se llama DMA, pero es otro tema, digamos, que luego veremos cuando vemos el tema de memorias. Por ahora, si usted ve un lenguaje ensamblador de cualquier máquina que estamos viendo, no hay una instrucción directamente de memoria a memoria. Y si existiera, para poder implementar, debe haber un registro temporal que me permita, digamos, que sea de la dirección 13, de lo que está en la dirección 13, llevarla a la 10. Pues yo debo llevarla primero a un registro y ese registro luego llevarla allá. No hay otra, digamos que estructuralmente no hay otra. O sea, no hay un camino donde pueden viajar esos datos. O sea, la memoria de programa o de datos tiene solamente un puerto de entrada y un puerto de salida. Y entonces debe haber un ente activo que me permita hacer esa transferencia. Entonces, por eso es muy raro ver, lo van a ver posiblemente si tiene, pero internamente se implementa con registro temporal. Bueno, por eso solamente por ahora tenemos solamente hay dos tipos de transferencia, de registro a memoria y de memoria a registro. Claro, y también hay uno, por ejemplo, esta, ¿qué haría? Por ejemplo, esta, ¿qué haría? Si le agregamos aquí una otra instrucción que no está en el libro, pero esta lo que hace es mover lo que está en el registro A al registro B, ¿sí? Para Intel sería lo contrario, de B a A, pero pues hay transferencias de registro a registro. Bueno, para Intel en realidad no hay registro A, hay un registro que llama registro AX, por ejemplo, y otro registro que llama BX, o un registro que llama CX, bueno, pues supongamos. Pero entonces, en conclusión, hay tres tipos de transferencias, de registro a registro. O sea, mover un contenido de un registro a otro. Hay otro que es de memoria a registro y otro de registro a memoria. Esos son los tres tipos de tipo de combinaciones o tipos de instrucciones de transferencia. Y aritméticas, pues en este caso, este procesador solamente tiene una suma y una resta. ¿Sí? Y hasta ahí vamos, digamos, con lo que va en el libro. Bueno, ahora el último ejercicio que vamos a hacer es de acuerdo a ese programa que está allí, de esas 6 instrucciones, entonces indicar, después de ejecutar el programa, cómo cambia los registros y la memoria. ¿Sí? Un ejercicio que podríamos hacer es, voy a borrar esto acá, entonces supongamos qué pasa un antes y un después de ejecutar el programa. ¿Sí? Entonces, ¿de acuerdo? Entonces, abajo, en la parte de abajo, están las celdas de memoria con el contenido actual de la memoria RAM. Es decir, que en la celda número o dirección número 17 o 17 está el 3, en la celda número 18 pues está el 20, en la celda número... ¿sí? Entonces, es una fracción de la memoria. ¿Listo? Entonces, lo que les pido allí es, después de ejecutar este programa, antes la memoria está así. Después de ejecutarlo, ¿cómo quedarían los valores de esas celdas o de esas posiciones de memoria? Entonces, ¿qué dicen? Por ejemplo, ¿qué pasaría con esta instrucción? ¿Le asigna qué? Asigna el valor de 20 en A.
O sea, de la celda número 18. Un segundo, yo miro una cosita aquí. Sí. No. Entonces, lo que está en la celda 18, ¿qué es cuánto? ¿Sí ven? O sea que aquí A queda con qué valor? Con 20, ¿cierto? ¿Sí? El registro, 18 quedaría con 20 también, ¿no? Porque pues ahí dice que se tiene que sobreescribir para claro. cambiarlo, entonces supongo que no se borrará. Claro, no se sobrescribe, simplemente aquí estoy leyendo. Entonces él va a la celda 18 de memoria, encuentra el 20 y lo trae hacia el registro. Y esa celda queda igual. ¿De acuerdo? Entonces, exacto, o sea que el 20 queda allí, no se sobrescribe. Es decir, solamente se lee. El hecho de leer algo no me lo modifica. Entonces, esta celda queda igual con el valor 20. Y se copia en el registro A. ¿Listo? El registro B, ni el C ni el D cambian. ¿Listo? O sea que B, bueno, listo, ¿en esa qué hace? Ya lo dijimos, ¿no? Entonces, esta, ¿qué hace? Suma el contenido de A más 2 y lo guarda en A. O sea que, ¿qué registro se modifica? Pues el A. ¿Y A con qué valor queda? 20 porque 2 no está planteado o modificado. Lo que hace esto... Pero la memoria del registro sí se mantuvo. Sí, o sea, después de ejecutar esa primera, digamos que en A hay 20, ¿cierto? En el registro A. Luego lo que hace la instrucción es coger lo que está en el registro A, que es 20, y le suma, ¿qué? Una constante. O sea que él va a sumar 20 más 2. O sea que al final en A se suma en ALU y en A ¿qué valor queda? Pues 22. ¿Sí? ¿De acuerdo? Le suma una constante. O sea, un registro más una constante. ¿Sí? Bueno, la tercera instrucción. Asigna al registro P el valor de -3, que es el de la celda 19. Ok, muy bien. Lea la celda 19, ¿sí? O sea que aquí, entonces, lee y qué queda, y que después de esa instrucción, ¿qué queda en la celda 19? El -3, o sea, no se modifica. Recuerden que es una operación de lectura, ¿cierto? Mire que también sigue siendo load. Y B queda con qué valor? Pues con -3, ¿de acuerdo? Entonces miren que esta es una dirección, por eso se usa el signo numeral, que es como simplemente un elemento sintáctico para diferenciar registros de dirección de memoria, cuando estoy hablando de una dirección de memoria, ¿sí? En este caso, este procesador, más bien este lenguaje ensamblador usa el numeral para indicar que lo que está allí, estamos hablando de una posición de memoria. Entonces, eso es. Entonces lee la posición de memoria número 19 y lo guarda ese contenido en B. Y B queda con -3. Aquí, ¿A qué valor tiene? En ese momento, ¿qué valor tiene A? 22. 22, no se ha modificado. El último cambio que se hizo fue justamente en la anterior. Listo. La que sigue. ¿Qué hace? Entonces, es que cojo el B, ¿cierto? El registro B, y le resto 1. ¿Y lo guardo en dónde? En el mismo B. O sea que después de ejecutar la instrucción, B queda con qué valor? -4. Con -4. Muy bien. ¿Sí? O sea, -1 da -4. Y la memoria pues va así como está acá, no se ha modificado. Listo. La penúltima instrucción. Entonces suma, ¿qué? 18. Suma A y B. ¿Suma qué? 22 más Claro. Entonces sumaría lo que tiene 22, lo que tiene registro A, que es 22. Y le suma -4 y eso lo guarda en el registro C. O sea que, ¿y qué pasa con A y con B? Pues solamente son operandos de entrada, no se modifican. El A sigue siendo 22 y el B todavía queda con -4. El único que se modifica es el destino, que es este, que sería C. O sea que C queda ¿con qué valor? Con 18. ¿Listo? Ok. Y el último paso, entonces, es que hacer la instrucción de store, es guardar, que entonces, este sí cambia el sentido, ¿no? Va de registro a memoria, el destino de la memoria. Entonces, de estas celdas, ¿cuál se modificar? ¿De cuál todas estas modifica? Pues la celda 1A. La dirección 1A
se modifica y ahí ya aquí se reemplaza, el 5 se reemplaza ¿por cuánto? 18. Por lo que tenga C, exacto, sería 18. Listo. Entonces, en ese programa, la única celda que se modificó fue la 1A. Las demás, la celda 18 y 19 se sirvieron de lectura, pero no se modificaron. Y esto es. Entonces, eso es un ejemplo de un programa básico de ensamblador que sumó, bueno, normalmente lo que uno hace es, por ejemplo, luego veremos que como la celda 18 y 19, esas dos, esto es una variable X, por ejemplo, y una variable Y de 8 bits. Este programa lo que, bueno, si lo traducimos a un lenguaje de alto nivel, ¿de acuerdo? Si lo quisiéramos, no sé, traducir a alto nivel, este lenguaje ensamblador, recuerden, lenguaje ensamblador. Pero si quisiera traducir esto como un equivalente en lenguaje ensamblador, asumiendo que y eso lo hace el compilador y el sistema operativo, que hay una variable X que tenga asignada o asociada a la celda número 18 o dirección número 18 y una variable Y, por ejemplo, que está asociada o le asignó o le reservó la posición número 19. Entonces, en ese orden de ideas, entonces lo que está haciendo acá es, por ejemplo, que para poder, ¿qué hizo con lo que está en la dirección 18, que es X? Entonces, al final le sumó X más 2, ¿sí ven? ¿Sí? O sea, esto es como si fuera X más 2, ¿de acuerdo? En alto nivel. Claro, para poderla sumar, cualquier cosa, yo debo traer primero el valor de X a memoria. ¿Y cómo lo hago? Pues con la instrucción de load. ¿Y dónde lo guardo? En cualquier registro. En este caso, A está asociado o me representa, es el representante de la variable X, por ejemplo. Y B va a ser el representante temporal de la variable Y que está en memoria. Entonces, esas dos instrucciones junticas lo puedo escribir en alto nivel como X más 2, ¿o no? ¿Listo? Y esta de acá, y lo que sigue, se me perdió el lapicito ya. Y esta, ¿qué haría? Estas dos es equivalente a decir que Y menos 1. ¿Sí? Entonces tengo Y menos 1. ¿Y luego qué hago? Luego sumo esos dos valores temporales. Miren que eso sigue aún siendo un registro. Entonces miren, ojo, que lo que estoy haciendo es X más 2 más Y menos 1. Y todo eso lo asigno a una variable Z, que supongamos que el sistema operativo le asignó una dirección que era la 1A, y esa es la variable Z. Y esto, miren que esto es una sola línea. Esto es escribirlo en Java. Bueno, faltaría definir qué es X, qué es Y y qué es Z, pero para nosotros sería como enteros de 8 bits. Perdón, bacano. En 8 son enteros hagamos una sola línea más bien, estando ahí. ¿Sí? Entonces, estas dos lineecitas, si usted escribe ese programa ahorita en cualquier lenguaje, X, Y y Z, ¿sí? Y hace esto, pues, digamos que lo compila, y si puede ver el lenguaje ensamblador equivalente, va a ser algo parecido a esto. ¿Sí? Lo que usted ve, escribe en 2 líneas en alto nivel, equivale a muchas líneas en lenguaje ensamblador. Y eso es lo que vamos a ver, porque son instrucciones muy específicas. ¿Sí? Con este simple ejemplo estamos mirando todo lo que va a pasar ahora en adelante. ¿De acuerdo? Y el último paso, ¿cuál sería? Tiene el programa ensamblador, pero después de esto, pues esto no entiende más o menos usted si estudió, digamos, si sabe qué es esto, y sabe que los registros que tiene el procesador se llaman ABC, por ejemplo. Pero para que lo entienda la máquina, y eso lo hicimos en el laboratorio, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo traducir cada una de estas instrucciones, ¿sí? ¿Al lenguaje qué? Al lenguaje máquina. ¿De acuerdo? Claro, si les pregunto, esta primera instrucción, ¿cuál sería el código en lenguaje máquina? Pues no sabemos. Para eso necesitamos, o esta. Entonces, pero pues, si yo conozco el formato de instrucción, así como el del laboratorio, que se los di, pero usted puede traducir cualquier lenguaje, pues un programa de lenguaje ensamblador al lenguaje máquina. Y es el que está y este lenguaje máquina es el que se almacena en memoria, ¿sí?
sino que el lenguaje ensamblador es un lenguaje intermedio, y lo que estoy poniendo, esas líneas que estoy poniendo aquí color verde, lo que es, básicamente lo que estoy, digamos, resaltando acá, es que la traducción del lenguaje ensamblador, que es este, al lenguaje máquina, es una relación 1 a 1. Cosa que no ocurre desde el lenguaje del lenguaje de alto nivel al lenguaje ensamblador. Y aquí ya le estoy mostrando más o menos la secuencia de pasos de traducción de nuestro programa. Que el primer paso, pues que usted siempre hace, pues bueno, más bien lo único que hace usted es escribir un programa en alto nivel, en cualquier lenguaje. Pero cuando usted compila, el compilar lo convierte a un lenguaje que decimos que es el lenguaje ensamblador o assembly language, ¿sí? Pero ahí no se queda, porque no se debe quedar ahí porque el programa no entiende este lenguaje, la CPU. Él entiende, entonces el último paso es pasar del lenguaje, ¿sí? Ese es el segundo, digamos, segundo lenguaje que uno podría ver. Y ya al final el tercero es este, que es el lenguaje máquina, ¿sí? ¿De acuerdo? Hay un cuarto paso que luego lo haremos, que es para que eso vuelva ejecutable, o sea, tener un punto, un ejecutable. Pues hay un último paso, pero bueno, no digo el nombre todavía, pero digamos que esa es la secuencia que nos estamos viendo, ¿sí? Y este lenguaje ensamblador y lenguaje máquina depende de qué plataforma vamos a compilar. Entonces, y antes de que me olvide, para la siguiente clase sí sería bueno de una vez que tengamos instalado el Visual Studio. Hay un video y un enlace que les va a proporcionar para que empecemos a trabajar. Normalmente yo trabajo pues, con Visual Studio, que después lo trabajo no porque el Visual Studio es el que no lo tengo activo, o sea, creo que la mayoría de ustedes lo debe tener. Si no tienen, pues lo instalan y vamos a ver. Va a abrir un proyecto cualquiera aquí, no sé, y les va a mostrar luego lo que les estoy diciendo, las opciones de compilación. Y voy a aprovechar este momentico para aclarar esa parte del lenguaje máquina un poquito. Recuerden que yo dije que durante las clases íbamos a usar algunas plataformas ya reales. Entonces esta, por ejemplo, o sea, va a ser una más sencilla. Bueno, es un programa en C#. Sí, está en C#. No sé, en parte, amigos, es C, no. Sí, estoy en lenguaje C. Sí. Ah, C#. Bueno, entonces, dice que cerrar. Diciendo que cerrar. Bueno, no sé si ustedes han visto que aquí aparece mi CPU. Me dice que cerrar. Bueno, si está en la pantalla, ¿cierto? Acá arriba hay una opción donde no sé si ustedes lo han cambiado alguna vez, pero ahí me permite seleccionar si la plataforma donde yo voy a compilar ese lenguaje de C# es una plataforma x86 o x64 o un ARM, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esa acción, entonces el lenguaje ensamblador, luego lo veremos en la siguiente clase, el lenguaje ensamblador va a ser un lenguaje, una sintaxis ARM que es muy distinta a la lenguaje de Intel o AMD, ¿sí? Entonces lo veremos para que ustedes vean eso que vamos a hacer en la siguiente clase, para que vean ese tipo de traducción que hay en los lenguajes. Entonces vamos a hacer un programa muy sencillo, ¿no? Sí, entonces, una suma, un proyecto, se me cerró. No hay problema bueno, no sé si por la licencia también lo voy a ver. Pero entonces, sí sería bueno, no para el viernes, pero sí para el otro, la semana 6, vamos a usar el Visual Studio, ¿sí? Con ejemplos, entonces, podemos trabajar en C# o podemos trabajar en C++, ¿de acuerdo? Entonces, ahí la ventaja de esa plataforma es que me permite ver precisamente la función del lenguaje ensamblador. Y bueno, y sobre esa plataforma vamos a hacer nuestro proyecto final, ¿sí? Vamos a implementar unos algoritmos para medir el desempeño. Luego lo haremos, digamos que todavía no es tiempo de hablar del proyecto porque todavía no como vemos el tema de memoria, y ya veremos que hay una relación muy directa entre el alto nivel y el hardware. O sea, luego lo haré para no emplear más el tema ahorita, pero sí, pero una vez sería bueno que para el siguiente miércoles, entre 8 días, ya tengo instalado el Visual Studio. Yo hice un video por ahí cortico para explicarles, pues ya creo que si no tienen, pues ahí ustedes entran a convenios tecnológicos de ICESI, y ustedes como estudiantes de Facultad de Ingeniería, pues tienen derecho a descargar el Visual Studio. No sé si trabajar con yo creo que ¿cómo es que se llama? La versión que tengo yo es bueno, qué decir, pero, y el componente, ahí está permíteme, dame un segundo, bueno, más bien para que lo instalen, para que lo tengamos listo entre 8 días más bien, ¿listo? El video está claro de lo que deben hacer. La versión puede ser la
no, Premium no, ¿cómo se llama esa? La Enterprise, creo que es la que yo uso. Bueno, cualquiera sirve. Y se le agrega el mismo componente, la que se le agrega es el componente de C++, porque por defecto el desechar está, ¿no? Entonces el de C++ para compilar archivos y luego, bueno, eso es. Listo. Con eso yo termino la clase de hoy, indicando pues en conclusión, pues, abriendo como que vamos a ver más adelante sobre el tema de traducción de programa, lenguaje ensamblado, lenguaje máquina. Y en la siguiente clase vamos a hacer un ejercicio. Sí, dime. Sí. Una preguntita, ¿es necesario el Visual Studio Code? Digo, el Visual Studio, ¿no se puede utilizar el code? No, el code no permite, digamos, no, creo que no. El code es solamente para, no sé, el code no permite, el code permite generar el ejecutable, creo que no. Simplemente es para, no sé, no estoy seguro. Yo lo he usado, pero no, creo que no tiene todo, no tiene todas las opciones de no tiene todas las opciones de configuración, por ejemplo, como les decía ahorita, que abrí el Visual Studio, de cambiar las plataformas, de cambiar opciones de... Mira, a ver, pero que no. ¿Tú tienes la versión completa, cierto? O No, por lo que de la universidad nos daba algo por ahí. No acabo de escuchar todo, se escuchó como entrecortado. ¿Qué me decís que no sea qué? El Visual Studio que tienes es el Community, ¿cierto? O no, el Community no. Pues pueden usar, yo normalmente uso el Enterprise, creo que es el otro, el Enterprise que llama el otro, el segundo. El Community no lo otro uso. Creo que más completo es la diferencia no sé cuál, pero yo siempre uso el Enterprise. No sé si alguna vez un estudiante tuvo problemas con el Community. No recuerdo, pero yo siempre sugiero que sea. Pero si lo tiene instalado, no creo que les ponga problemas. No sé, no estoy seguro. Pero para lo que vamos a hacer no son cosas tan complejas, pero sí necesito. Ambos lo tienen, tanto el Community como el Enterprise, creo que llama el otro. Tiene las opciones de seleccionar el tipo de CPU, seleccionar. Bueno, y generar. Y lo que vamos a hacer máximo es una aplicación de consolas sencillas para probar. ¿No? ¿Sí? Entonces, deme un segundo. Deme 2 minuticos, les muestro rápidamente el video. Una guía que hice pues si no tienen esta. Se lo busco y ya se los comparto. Voy a enviarte por correo para que no.